amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo. Una vez más, nos encontramos para continuar con el estudio que estamos llevando a cabo de la primera carta a Timoteo. Y en esta ocasión vamos a empezar con nuestro capítulo número 5. Y vamos a estudiar, vamos a meditar, vamos a escudriñar desde el versículo número 1 hasta el versículo número 8. Vamos a empezar sin más preámbulo y juntos vamos a leer, lo invito para que leamos juntos el versículo número 1. En la Reina Valera, la mayoría de los que tenemos la Biblia Reina Valera tiene un título y dice deberes hacia los demás. Y el versículo número 1 dice lo siguiente: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. En este capítulo, Pablo le da una serie de instrucciones al joven pastor Timoteo. Recuerde, Timoteo es el pastor de la iglesia de Éfeso, fue instruido por el apóstol Pablo. Pablo no estaba con él y le da una serie de instrucciones para que él pastoree correctamente la iglesia de Éfeso. Y Timoteo era muy joven. Entonces Pablo le empieza a dar una serie de instrucciones. Estas instrucciones, las cuales se van a escribir aquí también en este capítulo 5. Y empiezan de la siguiente manera. Lo primero es que le dice Pablo a Timoteo cómo tratar a los ancianos. Miren lo que dice el versículo número 1. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Pablo le enseña cómo tratar a los hombres mayores. Esta palabra es anciano, aquí hace referencia a los hombres mayores, de edad. Aquí Pablo utiliza una palabra o utiliza la palabra no reprendas. La palabra reprender la está usando Pablo acá, le está diciendo a Timoteo, no reprendas. Y esta palabra reprender, esta palabra usada en este versículo es la palabra griega epipleso, como usted lo puede leer conmigo ahí, epipleso. En este versículo 1 se está usando esta palabra griega epilexo que traduce golpear a. Pablo se está yendo como a lo más fuerte. Pero en otras versiones, como la Nueva Traducción Viviente, lo traduce de la siguiente manera. Dice, no le hable o no hable ásperamente a los ancianos, a los hombres mayores. Otra versión dice, no trate con dureza. O sea, no sea duro con los ancianos, con los hombres mayores. Pablo le enseña la forma correcta de tratar a los hombres mayores, a los ancianos. Y Pablo le dice, llámele la atención, corríjale, llámele la atención con respeto. Aconséjelo, dice otra versión, como a un padre. La Reina Valera y todas las otras traducciones dicen que como a un padre. En pocas palabras, Pablo le está diciendo, trate a estos hombres, a estos ancianos, hombres mayores, con delicadeza, con respeto. No sea áspero, no sea duro, no sea cruel con ellos, sino por el contrario, trátelos como si fuera su propio papá. Y eso debemos de ponerlo en práctica nosotros. Y no solamente en la iglesia, estas instrucciones son para la iglesia. Pero esto no lo debemos hacer solamente en la iglesia. Muchos de nosotros convivimos con personas mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, personas que ya tienen una edad avanzada. Y aquí Pablo nos enseña cómo debemos de tratarlos a ellos. Con respeto, con cariño, con amor, no de una forma áspera, no de una forma dura, y mucho menos como traduce la palabra epileso, mucho menos golpear. Pablo le enseña a Timoteo y Dios a través de la pluma de Pablo nos enseñado tanto a usted como a mí a cómo tratar a los ancianos. Ahora dice el mismo versículo 1, dice, a los más jóvenes como a hermanos. Pablo le dice a Timoteo que a los jóvenes, más jóvenes que él o a los jóvenes como él, debe dirigirse, debe de tratarlos
como hermanos. Esta palabra aquí, hermanos, hace referencia a hombres, varones. Porque como vamos a ver más adelante, que en el siguiente versículo va a tratar sobre las mujeres. Continuemos, versículo número 2. Leámoslo, léalo conmigo, dice, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Pablo le sigue dando instrucciones al joven pastor Timoteo, ya le dijo cómo tratar a los ancianos, a los hombres mayores. Dice que exhortándoles, animándoles con todo respeto. Y ahora le dice a las ancianas, a las mujeres mayores. ¿Cómo tratar a las mujeres mayores? Y dice, Pablo es muy contundente y le dice, Timoteo, y le dice a usted y a mí, trátenlas como si fueran sus propias mamás. Recuerde que aquí está hablando a la iglesia. Le está hablando a la iglesia de Efeso, es la cual está pastoreando Timoteo, pero le está dando las instrucciones a Timoteo como pastor para que él las ponga en práctica allí o las enseñe a la iglesia. Pero eso no solamente es para la iglesia, eso también es para usted y para mí. ¿Cómo debemos de tratar a las mujeres mayores? Como tratamos a nuestra propia mamá. Con respeto, con amor, con cariño, con paciencia. Así debemos o se debe, según la Biblia, tratar a las ancianas, a las mujeres de mayor edad, como si estuviéramos tratando a nuestra propia mamá. Y dice Pablo allí, y a las jóvenes como a sus propias hermanas. ¿Y cómo se trata a nuestras propias hermanas? Con toda pureza, libre de contaminación, sin ninguna clase de un trato indigno hacia ellas, hacia las jovencitas. Continuemos, versículo número 3. Pablo dice aquí en el versículo 3, le dice a Timoteo, ahora habla, ya habló en los versículos anteriores, en el 1 y en el 2, habla sobre los ancianos, los hombres mayores y las ancianas, las mujeres mayores, habló sobre los jóvenes y las jovencitas, y le enseña, le dice a Timoteo, así debe de tratarlas. Ahora habla sobre las viudas. Y va a empezar a hablar Pablo sobre las viudas y va este tema de las viudas se va a tratar desde el versículo 3 hasta el versículo 16. Hoy vamos, o mejor, en este estudio vamos a tocar hasta el versículo número 8. Y en el siguiente estudio vamos a continuar con los siguientes versículos. Entonces Pablo le dice y le enseña cómo tratar a las viudas. Y lo primero que le dice Pablo allí es honra a las viudas. ¿Cuál es la manera de tratar a las viudas? Honrándolas. Y esta palabra honrar, esta palabra viene del verbo griego timao, así como usted lo lee allí, timao. Y esta palabra hace referencia a dos puntos: el respeto y la asistencia material que se debe dar a las viudas. Vuelvo y lo repito. Honrar en este versículo, la palabra griega timao hace referencia a el respeto y la asistencia material que se debe dar a las viudas. Pero ojo, Pablo en el mismo versículo 3, usted lo lee ahí conmigo, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Cómo así? O sea, ¿hay viudas que no son viudas? Ya vamos a mirar. Pablo dice a las viudas que en verdad lo son. ¿Quiénes son esas viudas que, como dice Pablo, que en verdad son viudas? Son aquellas que no tienen a nadie quien las cuide. Son aquellas viudas que definitivamente no tienen hijos, nietos, familiares que respondan por ellas. Por eso Pablo le está hablando aquí a Timoteo como cabeza de la iglesia para que la iglesia se haga cargo, tanto brindándole respeto y asistencia material a estas viudas que en verdad lo son. Pasemos al versículo número 4. Pablo dice, sigue hablando de las viudas y dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios.
Pablo hace aclaraciones sobre el tema de las viudas. Recuerda que en el versículo 3 dijo, orden a las viudas si en verdad lo son. O sea, hay unas viudas que en verdad son viudas y otras viudas que no son viudas, aunque hayan perdido a sus esposos. ¿Por qué? Si alguna viuda, dice Pablo, si alguna viuda tiene hijos, tiene nietos, tiene familia, ellos son los directamente responsables del sustento de ella. Mire lo que dice la Biblia a través de la pluma de Pablo le dice a los efesios, Pablo recordando los mandamientos dados al pueblo de Israel. Efesios capítulo 6 versículo 2, con respecto a este tema, mire lo que dice. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honrar, respetar, cuidar, bendecir, proteger a tu padre y a tu madre. Lo mismo debe pasar con las viudas. Si tienen hijos, los nietos, la familia son los directamente responsables de honrarlas, de respetarlas, de cuidarlas, de mantenerlas. Los hijos y los nietos deben de aprender a cumplir sus obligaciones con su propia familia. ¿Por qué? Porque de esta manera dice la Biblia, aquí en el versículo número 4, dice que ellos retribuyen a sus padres lo que sus padres les dieron. ¿Y cómo los retribuyen? Con el cuidado de ellos. Usted y yo, que tenemos la obligación, esto no es una opción, tenemos la obligación de, de cuidar, de honrar. Recuerde que la palabra honrar es respetar, sostener, mantener, cuidar, bendecir a nuestros padres, a nuestros abuelos, retribuyendo el cuidado que ellos tuvieron con nosotros cuando éramos pequeños. ¿Cómo? Cuidando de ellos. ¿Por qué? Porque aparte que es nuestra obligación, esto agrada al Señor. Esto es agradable a Dios. Así lo dice el versículo número 4. Dice, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mire lo que nos enseña la Biblia en la carta a los Colosenses capítulo 1 versículo 10. Dice lo siguiente, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos de buscar agradar a Dios en todo, y honrando, bendiciendo, cuidando, sosteniendo a nuestros padres, a nuestros abuelos, es una manera de agradar a Dios en todo. Continuemos. Versículo 5 de nuestra carta a Timoteo 5, capítulo 5, versículo 5. Dice así, léalo conmigo. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Recuerdan? Pablo en el versículo número 3 dijo, honra a las viudas que en verdad lo son. Hay unas viudas que aunque perdieron a sus esposos, tienen el título de viuda, pero en verdad, en realidad no son viudas porque tienen quien las ayude, quien las sostenga, quien las cuide, quien las honre. Pero hay unas viudas que perdieron a su esposo y eran lo único que tenían, porque ya no tienen hijos, no tienen nietos, no tienen familia. Entonces Pablo le muestra a Timoteo las características de una verdadera viuda. ¿Qué hace la verdadera viuda? Lo primero que dice es que ha puesto su esperanza en Dios. Ahí dice el versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios. Ha puesto su esperanza, su fe puesta única y exclusivamente en Dios. Su confianza en Dios. Mire lo que nos enseña el libro de Jeremías en el capítulo 17, versículo 7. Léalo allí. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Estas viudas han puesto su confianza en el Señor, en el Dios Todopoderoso. Aparte, otra característica, aparte de que han puesto su esperanza en Dios, es que dice que estas viudas
no dejan de orar, no dejan de rogar. Lo hacen de día y de noche. En todo momento están orando, están rogando, están intercediendo, están adorando, están sirviendo, de día y de noche. Mire lo que nos enseña el mismo apóstol Pablo en la carta que le escribió a los Efesios en el capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y esto no debería ser solamente para las viudas, esto no debería ser una característica de las verdaderas viudas. No, esto debería ser una característica de todo aquel que se hace llamar creyente, cristiano, un nacido de nuevo. Todo aquel que ha nacido de nuevo, esta debe ser una de sus características. Estar orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, intercediendo por los santos, clamando, rogando a nuestro Señor. Pero continuemos, versículo 6 de nuestra carta a Timoteo capítulo 5. Dice lo siguiente, hablando de las viudas. Entonces ya habló de las verdaderas viudas en el versículo 5 y el versículo 6 dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Pablo está hablando aquí de las viudas que en vez de entregarse al Señor como lo hacen las verdaderas viudas, como lo vemos en el versículo anterior, poniendo su confianza en el Señor, rogando, intercediendo en todo tiempo, aquellas viudas que se entregan a los placeres, dice, se entregan a los placeres, que solo viven para el placer, que solo viven para complacer la carne. Recuerde que nosotros los seres humanos somos carne también. Carne, nuestro espíritu, pero también hay nuestra carne y esa carne es la que no quiere agradar al Señor. Entonces, si aquellas viudas solo viven o solo se esmeran para agradar o solo viven para el placer, para agradar la carne, pues dice la Biblia que están muertas. Pero miremos sobre este tema, los placeres de la carne. Vayan, mire conmigo por favor en su Biblia y lo lee conmigo también si quiere. Gálatas capítulo 5 versículo 16. Pablo le dice a los Gálatas lo siguiente, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo está animando, está exhortando a la iglesia de los Gálatas que anden, que caminen, que se muevan en el Espíritu Santo de Dios, que hagan todo lo que al Espíritu Santo les agrada, pero que no satisfagan, no den rienda suelta a los deseos de la carne. ¿Y cuáles son esos deseos de la carne? Léalo conmigo. Ahí mismo en Gálatas 5, versículos 19 al 21 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, aquellas viudas que solo viven para agradar su carne, como lo acabamos de ver, están muertas, aunque vivan. Y esto no es solamente para las viudas, esto es para todos aquellos que buscan agradar la carne. Todos aquellos hombres y mujeres que están en este mundo solamente para agradarse a sí mismos, para satisfacer los deseos de su propia carne. ¿Qué pasa con todos aquellos hombres y mujeres que solamente viven para satisfacer los deseos de su propia carne? Dice la Biblia que están muertos. Aunque estén viviendo, están muertos en vida. Y el único que nos puede sacar de esa condición de estar muertos, aunque estemos por ahí caminando como muertos en vida, es nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2 versículo 1, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, Él, ¿quién? Nuestro Señor Jesús, os dio vida a vosotros, le dio vida a usted y me dio vida a mí, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados.
Él es el único que puede, no solamente, que nos puede dar vida, la verdadera vida, la vida en abundancia, cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Versículo 7 de nuestra carta a Timoteo dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Pablo le dice a Timoteo que enseñe estas cosas que le acaba de decir. Pablo le dice a Timoteo que les deja conocer a la iglesia esto que le está diciendo en los versículos anteriores. Las instrucciones que vimos en los versículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Dice, para que sean irreprensibles. Para que nadie los pueda criticar. Si ponemos en práctica esto, Pablo dice que nadie nos podrá criticar, que vamos a ser irreprensibles. Aquí le está hablando a la iglesia, pero acuérdese, usted y yo, si hemos nacido de nuevo, hacemos parte de la iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Dice la Biblia, pero hágase todo decentemente y con orden. Todo debemos de hacerlo decentemente y con orden. Poner en práctica, vivir la escritura. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles. ¿Quieres una manera, o mejor aún, la única manera de poder ser irreprensibles es poniendo en práctica la escritura, poniendo en práctica, viviendo la Biblia, poniendo en mi vida la Biblia, pero de una manera práctica, no teórica, sino práctica. Continuemos. Y el versículo 8, y aquí finalizamos, dice lo siguiente. Pablo dice así: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pablo da una advertencia a la iglesia. Aquí está hablando Timoteo, pero esto es para la iglesia, esto es para usted y para mí. Y Pablo les está diciendo lo siguiente, que si alguno de nosotros se atreve a no cuidar de sus familiares, especialmente a los de nuestra propia casa, negamos nuestra fe. Por más que yo proclame, que yo diga que soy creyente, que soy cristiano, que no me pierdo un servicio, que me veo todos los estudios bíblicos, que estudio la Biblia de día y de noche, pero si yo no vivo la palabra de Dios, niego mi fe con mis actos. Porque muchas veces mis palabras suenan muy bonito, pero mi corazón está apartado de Dios. Así se lo dijo el Señor al pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Niegan la fe con sus actos, no viven la palabra. Y es necesario no solamente ser oidores de la palabra, sino hacedores. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Amigo, hermano que me escucha, si yo, si usted como creyente no cuidamos de nuestra familia, especialmente los de nuestra casa, somos peores que los incrédulos. Somos peores que aquellos que no tienen a Cristo, que no creen en Cristo, que no tienen su fe en Cristo. Porque dice la Biblia que hemos negado la fe. Por eso es necesario vivir la palabra de Dios. Y con esto me despido. Muchas gracias una vez más por permitirnos entrar a la intimidad de su hogar. Muchas gracias por permitirnos poder ser partícipes de este estudio bíblico. Recuerde, estos son estudios bíblicos. Ya vamos en el capítulo número 5 de nuestra primera carta a Timoteo. Si usted se ha perdido de pronto algún otro video, otro estudio, ahí los encuentra en nuestro canal, en la lista de reproducción, Creciendo en el Conocimiento de Dios. Lo invito para que
comparta este video. Como siempre le decimos, si este video ha sido de edificación para usted, si este estudio ha sido de edificación para usted, compártalo a sus amigos, familiares, vecinos, hermanos en la fe. No importa la denominación, no se frene que por la denominación, no. Esto no va para una denominación en particular, esto va para todo aquel creyente. Porque la idea o el objetivo mejor de este canal es que todos podamos crecer en el conocimiento de Dios. Recuerde, lo invito para que comparta este video. Si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase a nuestro canal Creciendo en el Conocimiento de Dios. Toca allí la campanita. Y si recuerde, estamos subiendo contenido, estamos subiendo material los jueves y los sábados. A partir de la medianoche usted va a encontrar allí el estudio correspondiente. Lo invito para que comparta el video nuevamente, para que nos deje su comentario, para que nos escriba si tiene algún comentario de estos estudios bíblicos, si tiene algo que aportarnos, si tiene algo, tal vez alguna diferencia con nosotros. Todo a la luz de la palabra, lo aceptamos con mucho respeto. No me queda más sino decirle muchas gracias por permitirnos ser instrumento en las manos de nuestro Dios, y ayúdenos a orar para que estos videos lleguen a muchas más personas y pueda la iglesia crecer en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Crecer en el conocimiento de Dios. Muchas gracias una vez más. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo y nos vemos en el próximo estudio. Un abrazo. I can